Veamos entonces ahora sí cómo va a funcionar la red neuronal sobre gráficas completa. Bien, lo primero que necesitamos es ahora sí introducir cómo vamos a pasar mensajes de un vértice a otro. Este es realmente el término clave o característico de las redes neuronales sobre gráficas, paso de mensajes. ¿Qué son los mensajes? Bueno, pues prácticamente los vectores que tenemos adentro de los vértices. También podemos considerar mensajes pues a las cantidades agregadas que vengan como resultado de una operación de unión. Entonces empezamos a ver cuáles son los 3 pasos para realizar este paso de mensajes. Paso 1. Para cada nodo V en la gráfica, reunir los vectores de características de sus vecinos. Entonces, aquí estamos pensando, vamos a pasar mensajes de los vecinos hacia un vértice de interés. Y dice, bueno, aquí también va a aparecer la siguiente nomenclatura. A estos vectores de características también se les suele llamar incrustaciones, en inglés embedding, o mensajes. Y entonces vamos a sumar todos estos y los vamos a meter acá. Entonces, este es el paso número 2. Dice agregarlos mediante alguna función, como la suma o cualquiera de las otras que ya mencionamos. Y eso, acuérdense, tomamos estos 3 y también tomamos el que se encuentra en el vector B. Entonces, todos estos los agregamos con alguna de estas funciones y eso, dice, es lo que va a entrar acá. Paso número 3. El valor de V para la siguiente capa es el resultado de pasar el valor agregado por una función de actualización, que es usualmente una red neuronal entrenable. Entonces, ¿qué cambio tenemos con respecto a la versión anterior? Bueno, en la red neuronal gráfica simple, nada más tomábamos el valor de vector, pum, lo metíamos en la red neuronal y ya predecíamos su siguiente valor. Ahora lo que estamos permitiendo es que al momento de pasar por esta red, esté entrando información donde ya influyó también el estado que tenían los vectores que están directamente conectados con este. Y recuerden que esta operación que estamos mencionando aquí se va a repetir para absolutamente todos los nodos de la gráfica. El resultado es que el nuevo valor que tengamos en la siguiente capa ahora va a estar influido por todos los vecinos del primer nivel. Entonces el resultado de aquí ya dependió de todos estos. El resultado de este ya dependió de todos estos de acá. Entonces, ahora sí ya estamos empezando a pasar información desde los nodos vecinos hacia el nodo cuyo valor queremos calcular ahora. También podemos hacer un paso de mensajes de aristas. Ahora, aquí es algo curioso. Si en el caso anterior teníamos una row ahora de Bn a Bn, pues lo que se antoja, ahorita que veamos la descripción, es a esta ponerle notación row de Em a Bn. Y es curioso porque esta es exactamente la rotación que utilizamos para la operación de pooling o de unión. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, por eso le puse aquí un asterisquito. Bueno, de hecho, el primer paso dice que es unir la información de aristas vecinas. Pues este es exactamente el pooling que habíamos visto, ¿no? De hecho, esta parte es la que ya le ganó esta notación. Ok, entonces sí tiene que ver bastante con el pooling, pero ahora viene lo siguiente. Dice, paso número 2, transformar el resultado con una función de actualización. Ok, entonces hasta aquí solamente habíamos tomado la información de las aristas vecinas y eso que unimos lo metimos por una red neuronal. Ok, pero recuerden que estamos trabajando sobre el vector, no sobre las aristas. Entonces, ok, ya obtuve un valor actualizado a través de una red neuronal, pero me falta el paso número 3, que es el que teníamos pendiente cuando se definió esta operación. Dice, paso 3, combinar este resultado con la información en el vértice. Ok, pero recordemos que estos tenían tamaños distintos. Entonces, ¿qué opciones nos sugieren? 1. Utilizar un mapeo lineal entrenable del espacio de aristas a vértices y viceversa. Básicamente piensen en un perceptrón multicapa, tal vez con funciones de activación lineales, pero lo importante es que aquí vamos a pasar del espacio de vectores de tamaño L al espacio de vectores de tamaño K.
Entonces, así ya podríamos ahora sí combinar estos dos valores y obtener un vértice del tamaño correcto. Otra alternativa es simplemente concatenar ambos vectores. Es decir, poner, por ejemplo, a la izquierda los valores del vértice y a la derecha el valor que resultó de haber reunido toda la información de las aristas. Tenemos aquí otra nota. Dice, existen múltiples combinaciones válidas para realizar estas operaciones. A veces lo que se hace es, por ejemplo, invertir el orden. Dice, a ver, primero une las aristas, después combínala con el vértice, después aplica la función de actualización. Aquí lo ponen a la inversa. Y lo mismo está sucediendo con la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hablábamos de lo que podíamos hacer con los vectores, con los vértices, también se pueden modificar aquí un poquito los pasos, siempre y cuando se conserven las propiedades de invarianza de la gráfica, o sea, de que si le cambiamos de lado las aristas, pues debería de seguir siendo la misma gráfica. Es válido continuar probando diferentes combinaciones de orden con el cual vamos a hacer esto. Y por último, bueno, nos queda el tercer nivel, que es también trabajar con el nivel global. Aquí es donde aparece la terminología de nodo maestro, que va a tener asociado un vector de contexto. Entonces pensemos aquí que tenemos un nodo también con su vector asociado, y este vector es el que le pertenece a la representación global de la gráfica, y esa representación la habíamos llamado U. Entonces este nodo maestro lo podemos pensar como que está conectado a todos los nodos y aristas de la gráfica. Entonces cuando lo queramos actualizar, pues toda la gráfica son sus vecinos. Para calcular el nuevo vector de características para cualquier elemento de la red, se puede recibir como entrada información de todos los demás elementos. Este es algo bastante interesante. Entonces, por un lado, estos dos puntos nos están diciendo que el nodo maestro tiene un vector que se está actualizando con valores de toda la gráfica, porque todos están conectados con él. Y por otro lado, nos está diciendo que para cualquier elemento, para cualquier vértice, cualquier arista, podemos, incluso también para el vector maestro, dice, se pueden recibir como entrada información de todos los demás elementos. Es decir, podemos tomar el resultado de los poolings, podemos tomar el resultado de los pasos de mensajes, y entonces en las entradas van a estar todos esos para poder decidir ahora sí cuál va a ser nuestro nuevo valor para el vértice o para la arista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, hay varias formas. Dice, otra vez, mapeo lineal al espacio del componente. Pues va a poder mezclar Ks con Ls. Bueno, vectores tamaño K con vectores tamaño L. Con vectores del tamaño del vector del nodo maestro. Otra opción, dicen, es concatenar todo. A ver, pongan primero lo que venía de vectores, luego lo que venía de aristas, luego lo que viene del nodo maestro. Otra opción, esta no la voy a desarrollar ahorita, pero si les llama la atención, con el nombre ya pueden buscar fácilmente en qué consiste y todos los detalles. Pero digamos lo siguiente, la tercera opción se conoce como la capa de modulación a través de las características. Y es que pensando en que estamos concatenando tantas cosas, esto debería de habernos recordado ya que, bueno, si tenemos demasiada información, en dónde deberíamos de poner atención. Tal vez algunos elementos sean más importantes que otros y eso se puede aprender. Bueno, pues eso era lo que ya habíamos visto en temas anteriores como las capas de atención. Y sí, efectivamente a alguien ya se le ocurrió ponerle eso a las redes sobre gráficas. Entonces tenemos lo que se conoce ahora como las capas Film, que más o menos viene de su nombre en inglés, Feature Wise Modulation Layer, capa de modulación a través de las características. Y como mencionaba, es una especie de capa de atención, pues ya diseñada específicamente para este propósito.